como yo siempre digo, ¿no? El SIGA es una herramienta, ¿no? Pero para poder utilizar una herramienta, como ocurre en el mundo físico, si yo soy carpintero y tengo que utilizar, ¿no?, un cepillo, tengo que utilizar una máquina cortacinta y los diferentes equipos y máquinas que se utilizan en un taller de carpintería, yo tengo que saber, obviamente, algunos conceptos, algunos aspectos técnicos de cómo usar esas máquinas para, obviamente, utilizarlo de manera mucho más eficiente y de manera mucho más segura. Entonces, esa misma lógica en realidad se aplica en todo campo del quehacer laboral, ya sea un quehacer laboral operativo, ya sea un quehacer laboral de gabinete o de oficina, en fin. Entonces, antes de pasar a ver propiamente al sistema, el uso del sistema, lo que es el uso correcto del catálogo único de bienes y servicios, vamos a tocar algunas pautas técnico-normativas que nos van a servir de soporte o de sustento en relación a lo que vamos a encontrar en el SIGA. Voy a compartir la pantalla. Entonces estamos visualizando en este momento lo que es una presentación respecto al catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Este catálogo único de bienes y servicios consta a su vez de 4 catálogos. El catálogo de activos, el catálogo de suministros, el catálogo de servicios y el catálogo de obras. 4 catálogos. Entonces, es bueno conocer los criterios para utilizar, ¿no?, este catálogo, de tal manera que en la gestión pública los procesos de adquisición se realicen de una manera mucho más eficiente y los registros que tengan que hacer las áreas pertinentes, ¿no?, puedan realizarlo como debe ser. Específicamente el área o la oficina de control patrimonial en una entidad pública que tiene que ver con el registro, el control y la gestión de los activos que forman parte del patrimonio de cualquier entidad pública. Entonces, vamos a ver el catálogo de activos que forma parte importante, ¿no?, de los bienes que físicamente usamos en una entidad pública para el quehacer de nuestras funciones, porque nosotros usamos una computadora, usamos un escritorio, usamos una impresora, una instructora de documentos, ¿no?, utilizamos un lapicero, una hoja de papel. Entonces, todos estos bienes que utilizamos, ¿no?, se van a clasificar como activos o como suministros. Entonces, todo lo que vemos en el ambiente de oficina, donde seguramente nos desenvolvemos, vamos a encontrar tanto bienes que se consideran activos porque duran más allá de un año, ¿no?, y que forman parte del patrimonio de una entidad, que implica que aumenta el patrimonio o los activos de una entidad, como ya mencioné, caso de una computadora, caso de un escritorio, caso de una silla, pero también vamos a usar bienes que califican como suministro. Ejemplo, ya lo mencioné, un lapicero, un hoja de papel, un borrador, una regla, el engrapador de escritorio modelo pescadito, tipo alicate, como lo quieran llamar. Entonces, todo eso está sujeto a un tema de catalogación. Respecto al catálogo que tiene que ver con los activos
o los bienes duraderos o los bienes patrimoniales, es decir, aquellos que no se consumen con el uso, sino que se utilizan por lo menos por más de un año y que tienen un valor relativamente importante o un valor relativamente, digamos, necesario para ser incluido como patrimonio de la entidad. Entonces, en relación al catálogo de activos, señalar que en su momento el ente rector, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, elaboró un listado de bienes, un amplio listado de bienes, aproximadamente 4.800 tipos de bienes o familias, ¿no? En ese listado de 4.800 tipos de bienes o familias, vamos a encontrar, ¿no?, para muestra un botón, los bienes que vemos en esta presentación. Ejemplo, en una entidad que tienen un monitor LED, que pueden tener una cafetera, pueden tener, ¿no?, un módem y así. Entonces, todos aquellos bienes que figuran en este catálogo que elaboró la SBN en su momento se denominan bienes activos o bienes patrimoniales. Ustedes han visto en su entidad que estos bienes activos tienen físicamente adherida un sticker, una etiqueta con una serie de numeritos, ¿no? Esa serie de numeritos que tiene se denomina código patrimonial, que es algo así como el DNI de ese bien, que lo identifica, que lo hace único y permanente en el tiempo. Entonces, cuando esa cafetera eléctrica que compró la entidad, ¿no?, ingresó a su patrimonio, el área de control patrimonial le asignó un código de 12 dígitos, lo consignó en un sticker y físicamente le pegó al bien, ¿no? Y esa etiqueta va a acompañar al bien durante todo el tiempo de su permanencia en la entidad pública. Entonces, es su DNI en buena cuenta, ¿no?, de ese activo. Ahora, cuando compramos una cafetera eléctrica, note usted que en el catálogo solamente menciona el nombre, cafetera eléctrica. Entonces, esa cafetera eléctrica podría tener, se me ocurre, un costo de 100 soles, podría tener, se me ocurre, un costo de 1.200, un costo X. Entonces, si es cafetera eléctrica, note usted, según el catálogo de activos, que lo utilizan todas las entidades públicas en general, lo van a tener que considerar como activo y por lo tanto incluir, ¿no?, en su patrimonio. Lo van a tener que incluir en su SIGA módulo patrimonio, con el valor con el cual se haya adquirido, ¿no? Lo van a tener que incluir con el valor que lo haya adquirido, ¿no? Sabemos también que de acuerdo al valor, los activos, el área de contabilidad lo va a registrar en una determinada cuenta. Si esa cafetera eléctrica tiene un costo que supere el cuarto de la UIT, cuando supere el cuarto de la UIT, el costo implica que contablemente va a ir a alguna cuenta del activo fijo, ¿no?, de activo fijo.
En cambio, si el costo, ¿no?, de ese bien está por debajo del cuarto de la UIT, pues vamos acá a hacer una pequeña corrección. Acá es mayor, ¿no? Mayor. Entonces, si el costo del activo es mayor al cuarto de la UIT, ya mencioné, va contablemente a una cuenta del activo fijo. En cambio, si el costo del activo es menor o igual al cuarto de la UIT, va a una cuenta de bienes no depreciables. Entonces, note usted que los activos se están clasificando en activos fijos y bienes no depreciables. Y esa clasificación de activo fijo o no depreciable está relacionada al valor o costo que tenga ese activo, siendo condición previa que ese activo esté descrito, obviamente, en el catálogo de activos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de los suministros? Que es el otro grupo inmenso de bienes, los suministros. Muchas veces en la entidad compran en el área de transportes o compran para el área de transportes un repuesto para el motor que cuesta 1.500 soles. O para el tractor, o para la camioneta. Pero como es un repuesto, ya no califica como activo y no lo va a encontrar en el catálogo de activos. O por ejemplo, la entidad compra, vamos a poner 50 engrapadores de oficina, esos tipo alicate. Y cada engrapador tiene un costo de 50 soles. Por 50 estaríamos hablando de 2.500 soles. Ese engrapador de escritorio no lo vamos a encontrar en el catálogo de activos. Lo vamos a encontrar en el catálogo de suministros. Entonces, cuando se trata de un suministro, no hay esta situación de que va a una cuenta de activo fijo no depreciable, porque en el caso de suministros, todo eso se manda a una cuenta o se trata como gastos, ¿no? Como gastos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre un activo y un suministro? ¿No? Vamos a dibujarlo en la pizarra. Ahí tenemos, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos nuestro almacén. Todas las entidades públicas manejan un almacén, obviamente, que es la especie de aduana, donde por ahí entra y salen los bienes. Va a ingresar a la entidad por el almacén tanto aquellos bienes que califiquen como activos y aquellos que califiquen como suministros. Sea que estos bienes hayan sido adquiridos, por ejemplo, mediante compra, en ese caso habrá una orden de compra, o hayan sido obtenidos de otra manera. Muchas veces la SUNAT, respecto a los bienes que incauta, lo adjudica
a entidades públicas. Por ejemplo, hace no mucho, SUNAT adjudicó unas carpas con baño portátil a un hospital. Eso SUNAT lo aprueba mediante una resolución de adjudicación. Entonces el hospital recibe la resolución de adjudicación de SUNAT, recibe físicamente las carpas que incluyen un baño portátil, pero al no ser una compra, al no existir orden de compra, el hospital lo va a tener que ingresar al almacén con una nota de entrada a almacén llamada NEA o conocida por las siglas de NEA. Vamos a escribir un poquito mejor. NEA. ¿Ya? Entonces, todos los bienes que se obtienen o que se adquieren, ya sea por compra u otras modalidades distintas a la compra, como el caso cuando se recibe una donación, una adjudicación, una permuta, una reposición, ¿ya? Ingresará con una NEA. Entonces, eso ingresa al almacén. Ya, obviamente el almacenero va a aplicar los procesos técnicos de almacenamiento y los procesos técnicos de distribución. Entonces, en un almacén, ¿no?, se van a manejar los procesos técnicos, vamos a escribirlo, los procesos técnicos de almacenamiento y el proceso técnico de distribución. Que eso está, ¿no?, regulado, ¿no?, en una norma. ¿Cuál es la norma que regula eso? Siempre es bueno saber la base legal. Recuerden ustedes que en la administración pública todo lo que hacemos siempre tiene que estar amparado, siempre tiene que estar soportado en alguna norma. En una entidad pública nosotros no podemos hacer lo que querramos, no podemos hacer de acuerdo a nuestro libre criterio, por más buena intención que tengamos. Siempre tiene que estar, ¿no?, lo que hagamos enmarcado dentro de lo que establece el ordenamiento jurídico, porque si no, vamos a ser pasibles de ser sujetos de alguna responsabilidad, ya sea administrativa funcional, ya sea civil o en muchos casos hasta penal. Entonces hay que siempre tener de la mano o estar siempre del lado de la norma. Entonces, la norma que regula, ¿no?, el manejo del almacén en una entidad pública es la resolución jefatural 335 del año 1990, ¿no?, del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, ya desactivado en el año 1992, Dirección Nacional de Abastecimiento. Entonces, el INAP se desactivó en el año 92, pero su norma, su creación del año 90, al día de hoy, 9 de octubre, está vigente. Está vigente. Ya sabemos que en el tema del almacén existe un marco legal. Entonces, ingresa al almacén las carpas, ingresa al almacén el monitor de la computadora, ingresa al almacén los lapiceros, o sea, todo lo que adquirimos ingresa al almacén. Salir. Porque el almacén, como ya decía, no es un depósito, es un espacio temporal donde los bienes van a estar o deberían estar un tiempo bastante corto. De repente días o
o de repente una semana, 2 semanas, pero no podría estar meses. Entonces, un espacio temporal, nada más de tránsito. Entonces, ingresan al almacén los bienes y estos bienes tienen que salir con una PECOSA, que son las siglas de pedido, comprobante, salida. ¿Quién pidió comprar un lapicero? ¿Quién generó el pedido para comprar un escritorio? ¿Quién generó para pedir la compra de un engrapador? El área usuaria. Entonces, el área usuaria, que puede ser el órgano de control interno, puede ser el área de personal, de tesorería, de la gerencia de gestión ambiental, ¿no? Hizo un pedido de compra, ¿no? O un pedido de servicio en todo caso, ¿no? Entonces hizo un pedido de compra, ¿no? Y en base a ese pedido de compra, el área logística genera, ¿no?, la orden de compra, ingresa al almacén y el área usuaria, ¿no?, tiene que firmar la PECOSA. Porque ¿quién generó la PECOSA? El almacenero, ¿no? Tener en el sistema SIGA, va a generar la PECOSA, que va a estar firmada por aquel centro de costo o área y por aquella persona que está recibiendo físicamente los bienes. Entonces, con la PECOSA salen los bienes del almacén con destino al área usuaria. Pero acá hay que tener en consideración lo siguiente. Con la PECOSA, activos, o entrego con la PECOSA suministros, el tratamiento ya es distinto. Porque cuando con la PECOSA yo entrego un escritorio, entrego un televisor, una computadora, ese activo, ese bien, se tiene que registrar en el módulo patrimonio del SIGA, ¿no? En el módulo patrimonio del SIGA, ¿no? Ahí le van a generar su código patrimonial o marquesí, este numerito de 12 dígitos que es la especie del DNI, y le van a adherir al bien físicamente con una etiqueta, ¿no? Asimismo, el área de control patrimonial va a hacer que el usuario firme una ficha de asignación de esos bienes. Una ficha de asignación. Entonces, la ficha de asignación por esos activos que se le entregan al usuario, lo va a firmar la unidad de control patrimonial y el usuario de ese bien, para que ese usuario, a partir de ese momento, tenga la responsabilidad por el buen uso y la custodia de ese activo. Si ese monitor se pierde, o si esa laptop que le entregaron en uso se pierde, o se la roban, o se destruye, entonces el usuario que firmó la ficha de asignación tendrá que asumir el costo de la reposición, el costo de la reparación, dependiendo si es que ha habido negligencia o alguna situación irregular que ha causado ese perjuicio a ese activo. Entonces, en el caso de activos, va a haber un tema de seguimiento, lo que le llaman la trazabilidad, ¿no? Entonces, ya estamos por culminar el año y esos activos que están todos asignados a los trabajadores van a ser objeto de inventario. Entonces, a fin de año, según la ficha de asignación, el inventariador, ¿no?, va a ir al área de tesorería, por ejemplo, y va a verificar si ahí está físicamente la máquina anilladora perforadora. Si no está, ese bien
será considerado un bien faltante y tendrá que determinarse qué pasó con ese bien y eventualmente tendrá que el usuario hacerse cargo de la reposición de ese bien, de esa máquina anilladora perforadora. Entonces hay un tema de seguimiento respecto a los activos. En cambio, cuando hablamos de suministros, estos suministros cuando salen de almacén con la pecosa, ahí termina su control. Ya no existe control. Entonces, si al almacén yo entregué lapiceros, entregué un engrapador tipo alicate, que es un suministro, a un centro de costo determinado, con la pecosa, ya no es necesario, la norma no exige, no regula que alguien tenga que ir a fin de mes o a fin de año, preguntar dónde está tu lapicero, dónde está tu engrapador, porque se trata de suministros. Entonces, como usuarios de los bienes en una entidad pública, tenemos que tener bien claro qué responsabilidad asumimos respecto a los activos, que es una responsabilidad, ¿no?, que se genera a través del tiempo, mientras el activo siga en la entidad, algún usuario va a ser responsable de ese activo. En cambio, con los suministros, sale del almacén y ahí termina, ahí finaliza el registro y control de ese tipo de bienes. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces, y lo subrayo, a veces, suelen comprar suministros, lo compran como activos, o activos lo compran suministros. Entonces, he visto muchas veces en los que estos tipos de alicates, como les decía, compra 50 alicates, cada alicate 50 soles, 2.500. Ah, dicen, razonan, 2.500, un monto importante, entonces hay que considerarlo como activo. Y si lo compran como activo, ya vemos qué implica la asignación, la trazabilidad, inventario. Pero ya estamos señalando, y ya señalé, que en el caso de esos tipos de bienes, no están descritos en el catálogo de activos. Entonces, no es correcto adquirirlos como activos. Lo correcto es adquirirlos como suministros. Entonces, el mensaje es que todos aquellos bienes que se adquieran, acá tenemos el catálogo completo, ¿no? Entonces, todos aquellos bienes que se adquieran y estén descritos en el catálogo de activos, se debe adquirir como tal. ¿Ok? En cambio, si yo quiero adquirir un bien y yo lo busco en el catálogo de activos y no lo encuentro, entonces es suministro y lo debo adquirir como suministro. O por el lado del usuario. Si yo como usuario voy a solicitar la compra de un bien, voy a hacer mi pedido de compra de bienes como área usuaria, y yo quiero comprar un escritorio, un engrapador, lo primero que tengo que hacer es ver si ese engrapador está en el catálogo de activos o está en el catálogo de suministros, para saber, ¿no?, con qué clasificador de gasto lo debo comprar. Porque ustedes deben saber que todos los activos se adquieren con un clasificador, ¿no?, 2.6. ¿no? Todos los activos se adquieren con un clasificador 2.6. En cambio, los suministros con un clasificador 2.3. Entonces, ejemplo, el área usuaria quiere adquirir un engrapador de escritorio. Ahí tenemos en el catálogo de activos el engrapador de escritorio.
No, no es. Es un engrapador industrial. Entonces, el engrapador de escritorio, o simplemente engrapador, como lo que querramos llamar, ¿no? Si buscamos todas las clases de bienes donde por ahí parezca ser engrapador, lo buscamos y tenemos ahí, ¿no? Engrapador industrial, engrapadora de tenaza, engrapador eléctrico, doblador engrapadora. Entonces, no tenemos el engrapador de oficina, tenemos el engrapador de industrial. Y mire usted, a la derecha señala el grupo al que pertenece, ese engrapador industrial, que es maquinaria. Entonces, el engrapador de oficina no pertenece a ese grupo. Entonces, el engrapador de oficina, tipo alicate, tiene que ser adquirido como suministro. Ahora, una silla tal vez tenga un costo de 90 soles. Cuando hacemos el pedido de compra, la silla, veamos si está en el catálogo de activos. Ahí tenemos silla de metal. Puede costar 90 soles, puede costar 20 soles, puede costar 1000 soles, 1500 soles, ¿no? El costo no es determinante. Lo determinante es que por estar en el catálogo de activos, lo tenemos que comprar con un clasificador de gasto 2.6. Clasificador de gasto 2.6. ¿No? Queremos comprar un lapicero. Ahí está, lapicero. Pero no es el lapicero de tinta, ojo, ¿no? Lapicero. No es el lapicero de tinta. Es un lapicero escáner traductor, ya es un activo, ¿no? Si es un lapicero, ¿no? Es un escáner tipo lapicero en buena cuenta. Pues ahí sí es un activo. Pues obviamente, lo que son útiles de escritorio, de modo alguno pueden ser confundidos, creo yo, como activos. Eso que también he visto mucha confusión es en el caso de los parlantes para computadora. En los casos de parlantes para computadora. A veces el área usuaria necesita un par de parlantes y al momento general. Pero note usted que ese parlante que yo quiero para uso en la computadora, de acuerdo a lo que está en el catálogo de activos, soles. Entonces, no cumple. Por lo tanto, ese parlante para computadora debe comprarse como suministro con el clasificador 2.3. Entonces, porque si vamos al catálogo de activos, vamos a encontrar suministros. Entonces, mi recomendación es busquen el catálogo de activos. Si lo encuentran ahí, será activo. Si no, simplemente será. Les pregunto, ¿cómo está el volumen de mi audio? ¿Consultas hasta esta parte? ¿Algún comentario, inquietud respecto a los temas que estoy tratando? ¿Tienen alguna consulta, duda? Debo entender que todo ha quedado perfectamente claro y entendido. Entonces acá, por ejemplo, mostramos en esta lámina la estructura que tiene este código patrimonial que se le asigna al bien, ¿no? Está compuesto por un total de 12 dígitos. Eso ya lo genera el área de control patrimonial y le pega al bien. Pero ustedes como usuario, ¿no? Cuando llegue el momento de que inventaríen sus activos, ustedes ya deben saber que ese bien por algo tiene estos numeritos, ¿no? Que lo identifican en el SIGA módulo patrimonio. Si ustedes observan que la etiqueta que tiene el activo con estos numeritos está borrada, está deteriorada, o en todo caso no tiene etiqueta un activo, ustedes tienen que solicitar o comunicar al área de control patrimonial para que le coloquen la etiqueta o reemplacen la etiqueta. Entonces es muy importante que ustedes como usuarios tomen conciencia y conozcan
de que los activos que ustedes han recibido para realizar sus labores deben estar con la correspondiente etiqueta que identifique el activo. Porque también recordar que cuando a veces alguien deja de elaborar una entidad pública, se retira de la entidad, va a tener que hacer entrega de cargo, entre otros, de los bienes que recibió. Si a usted le entregaron, según la ficha de asignación, 10 bienes y usted está entregando 9, entonces va a tener ahí un inconveniente, en el sentido que le van a exigir que devuelva o que entregue ese bien que está faltando, o si usted no llega a ubicar ese bien para devolverlo, probablemente le tengan que descontar, ¿no?, de sus haberes o de su liquidación que corresponda. Entonces también esa parte hay que considerarla y no tal vez al llevarnos alguna sorpresa en algún momento por un simple desconocimiento. También debemos saber que todos los bienes, todos los activos, en lo que es su código, está asignado en función a una estructura, como vemos acá, ¿no? Grupo genérico, clase, la familia y el correlativo. Si ustedes tienen un monitor plano cuyos 4 últimos dígitos acaben en 17, debemos saber que el monitor número 16, el número 15, el número 1 debe estar por otro. Entonces el catálogo es una herramienta de integración, es una herramienta que une a las diferentes áreas de la entidad pública. Por ejemplo, si la entidad va a adquirir, o el área usuaria, por ejemplo, genera un pedido de compra de un monitor plano, mire su código 74088187, vamos a escribirlo por acá, 74088187, el monitor plano. Pero en su pedido de compra, ustedes lo que colocan es un código de ítem, un código de ítem SIGA, ¿cierto? Que está compuesto de un total de 12 dígitos. Los 8 primeros es lo que es la familia, ¿no? La familia, monitor plano. Y los 4 últimos viene a ser lo que es el específico del monitor plano, que tal vez puede estar relacionado con el tamaño de la pantalla. Entonces, si el área usuaria va a generar un pedido de compra de un monitor plano, vamos a poner de 24 pulgadas, entonces el código de ítem, en lo que es los 4 dígitos, si buscamos en el catálogo, lo vamos a encontrar con algún numerito. Vamos a suponer que sea el 0028. Vamos suponiendo, 0028. Y ustedes en su pedido de compra lo van a vincular a un clasificador de gasto que empiece con 2.6. Con 2.6. Si es un monitor plano, en este caso, esto de acá, los 4 primeros dígitos, me indican que es cómputo. Entonces, el clasificador de gasto 2.6 que debe utilizar será aquel que esté referido a gastos para la adquisición de equipos de cómputo. No podría utilizar, no debería utilizar un clasificador de gastos que esté vinculado, por ejemplo, a gastos para la adquisición de mobiliario de oficina. No, tendría que ser un clasificador que esté vinculado a gastos para equipos de cómputo. El clasificador tiene 2.6, luego tiene 2 dígitos más, como sabemos, ¿no? Tiene un puntito y viene 2 dígitos más, ¿no? Algo así. Esa es la estructura del clasificador de gasto. Acá lo relevante es que todo lo que es activos, los vamos a adquirir con clasificador 2.6.
6. Pues eso aparecería en el pedido de compra de un monitor que hace el área usuario. Entonces, en base a ese pedido de compra, el área de logística va a generar la orden de compra. Obviamente, entre el pedido de compra y la orden de compra existe lo que se llama las especificaciones técnicas, existe lo que se llama las cotizaciones que se le pide al proveedor, existe el tema de la certificación presupuestal. Entonces, alguien pide, que es el área usuaria, y alguien compra, que es el área de logística. Entonces, el área de logística, en su orden de compra, va a consignar lo que es el ítem, que ya está en el pedido, el clasificador, que ya está en el pedido, y lo que va a agregarle en la orden de compra es el precio, porque ya previamente ya tenemos una cotización, ya tenemos seleccionado el proveedor, entonces el proveedor nos sabrá, pues, o el proveedor que presentó la mejor oferta, el que obtuvo la buena pro, tal vez ese monitor nos está vendiendo vamos a poner 1000 soles el monitor. Entonces ya hemos visto que es un activo. Ya hemos visto que según el código clasificador 26, XX, puntito Y. Ahora, luego ese bien, por ser un activo, el área de control patrimonial lo va a registrar en el SIGA módulo patrimonio. SIGA módulo patrimonio. Y en el SIGA módulo patrimonio lo va a registrar en base a la orden de compra, en base a la pecosa que demuestra la salida del almacén y en base a la verificación física del bien. Es decir, control patrimonial siempre debería ver físicamente el bien, ¿no? Porque cuando el proveedor entrega, ¿no?, su guía de remisión, entrega su factura, no necesariamente en esos documentos van a estar todas las características del bien, llámese marca, modelo, serie, color, dimensiones, tipo, canto y seña. Entonces, la verificación física es importante que deba considerar la oficina de control patrimonial para registrar el bien. Producto de ese registro, se le va a asignar el marquesí. El marquesí. También llamado código patrimonial. Entonces, el código patrimonial en ese caso, de ese monitor plano, será el siguiente. Son los 8 primeros dígitos que ya están en el código ítem 7408-8187 y el correlativo. Entonces, si ya en el registro, en el SIGA Patrimonio existe 50 monitores planos, independientemente del tamaño que sean, de 17 pulgadas, de 32 pulgadas, independientemente del tamaño, si en el SIGA Patrimonio el último monitor plano tiene sus 4 últimos dígitos en 50, a este nuevo monitor que ingresa a SIGA Patrimonio le corresponderá el siguiente, el 0051. Y ese es el numerito que control patrimonial le va a adherir al bien físicamente mediante una etiqueta. Luego, ese activo también es registrado en el área de contabilidad. El área de contabilidad, ¿dónde lleva su registro oficial?
en el CIAF, ¿no? En el CIAF. En el CIAF se registran o el contador hace los asientos contables respecto a ese monitor plano. Entonces, en el CIAF, el contador, ese monitor plano, lo registrará en una cuenta de activo fijo o en una cuenta de bienes no depreciables, ¿no? Cuando hablamos de activo fijo, a nivel de término contable, nos estamos refiriendo a su registro en una subcuenta del mayor contable 1503. Estamos hablando ya de código de cuenta. En cambio, si es no depreciable el activo, en ese caso, en el CIAF, se registrará en una subcuenta del mayor contable 9105. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, por tener un costo de 1000 soles, el contador lo registrará como no depreciable. Como ya hemos visto, debido a que su costo es menor a un cuarto de la UIT, de la unidad impositiva tributaria, que para este año 2020 equivale a 1075 soles. Entonces, esa es la dinámica de cómo funciona el catálogo, específicamente en lo que es bienes activos. En el caso de suministros, ¿no? Va a ocurrir algo muy similar en el sentido de que logística hace la orden de compra en base al pedido de compra, y hemos indicado que en el caso de suministros, clasificador de gastos 2.3. En el caso de suministros, ahí patrimonio no interviene para nada, ni para mirar, ni para observar, ¿no? Pero el área de contabilidad sí. Lo que son suministros, lo carga al gasto, ¿no? A una cuenta de gastos que empiece con el elemento 5. Va al gasto. Cuando ya un suministro se carga el gasto, como ya dije, el caso de un lapicero, un hoja de papel, ya nadie se va a preocupar qué pasa con ese bien o cómo lo están usando, por la misma condición de haber sido considerado como suministro, ¿no? Por eso es que a veces, ¿no? Rara vez, alguna entidad tal vez quiera comprar algunos activos como suministros, ¿no? Para justamente tratar de evadir este control gubernamental o este control a través del área de control patrimonial utilizando la herramienta correspondiente. Esto ya lo hemos, bueno, este ya es un ejemplo visual que ya un poco lo señalé, el tema del catálogo, luego lo vamos a ver en el mismo SIGA. Ya, vamos a ver el tema del sistema. La versión que ahorita tienen las entidades en lo que es el SIGA es la versión 20.03, ¿no? Esa es la versión que están utilizando. Esa es la última versión, la 20.03.01. Ya esa es la última versión del SIGA, ¿no? Esa versión
se lo he instalado aproximadamente hace 2 semanas, más o menos, ¿no? También por ahí he visto que algunas entidades todavía no tienen esa última versión, están todavía trabajando con la versión 20.02, ¿no? Que esa versión se instaló, si no me equivoco, hace un par de meses, algo por ahí, ¿no? Entonces esa es la última versión. La diferencia entre la versión anterior y la última, ¿no? Es básicamente en relación a algunos ajustes que le han hecho en lo que es su módulo de almacenes, nada más, ¿no? Pero en el módulo patrimonio, en realidad no hay nada nuevo, en el módulo configuración tampoco. En realidad, digamos que los cambios no son tan, o son prácticamente imperceptibles. Porque de un cambio de una versión a otra, usualmente se hace ajustes en lo que son las líneas de programación de la parte interna del mismo sistema. Vamos a abrir el módulo configuración. Entonces, acá. Como ya sabemos, tenemos en la opción de maestros una herramienta importante que es el catálogo de bienes y servicios. Entonces, acá también un punto importante mencionar, que a veces por desconocimiento, las áreas usuarias, al generar el pedido de bienes, no utilizan el código de ítem más exacto. Muchas veces utilizan un código de ítem genérico. Y eso es porque simplemente el catálogo institucional no tiene incorporado los ítems que realmente deberíamos tener para utilizar. Porque ya sabemos que nosotros tenemos un catálogo SIGA-MEF, además del catálogo institucional, ¿no? Los ítems que están en el catálogo institucional son los que el área usuaria va a ver cuando va a seleccionar los bienes para considerar en su pedido de compra. Entonces, si en el catálogo SIGA-MEF nosotros tenemos el 100% de los ítems, nuestro catálogo institucional lo vamos a construir jalando ítems de ese catálogo SIGA-MEF, jalando ítems de ese 100%. Entonces, tal vez en su catálogo institucional, de ese 100% de ítems, usted tenga tal vez un 5%. Un 5%. ¿No? Entonces, ¿y a qué viene esta consideración? A lo siguiente. Vamos a... Veamos nuestro catálogo institucional. Tenemos ahí los 4 catálogos que mencioné, el de suministros, el de activos, servicios y obras. El de activos o el de suministros, ¿no? Para hacer la búsqueda puedo hacerlo seleccionando algún grupo, por ejemplo, grupo cocina y comedor, y la clase equipo de cocina y comedor, ¿no? Seleccioné grupo y clase y pongo, ¿no?, el tema de filtrar y no hay ningún bien. Entonces, en ese grupo y clase, en mi catálogo institucional. Veamos en mobiliario, tampoco
no tengo nada en ese grupo y clase. Entonces, a veces buscar por grupo y clase me puede generar este tema de que no haya bienes y tenga que estar buscando grupo por grupo. Entonces, lo más práctico siempre es listar el 100%, ¿no? Selecciono el catálogo correspondiente y en el casillero que hice filtrar pongo el check y espero que procese y me muestre el 100% de ítems que están en mi catálogo institucional, que es un porcentaje de mi catálogo o del catálogo SIGA en MEF. Entonces, acá podemos observar que algunos registros están el texto de color negro, otros registros están de color azul. Entonces, la diferencia del color es que cuando vemos que el registro está de color negro, el área usuaria va a poder utilizar ese ítem para su pedido de compra. Pero si el registro está de color azul, no va a visualizar ese registro, ese bien, el área cuando genere su pedido de compra de bienes. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que el área usuaria quiere generar un pedido de compra de una silla giratoria de metal rodante, Entonces, como está de color azul ese registro, el área usuaria no lo va a ver. ¿Y qué es lo que va a ver? Solamente silla giratoria y metal. Entonces, lo que va a utilizar va a ser seguramente silla giratoria de metal, debiendo de repente utilizar una descripción mucho más precisa, como podría ser la de silla giratoria de metal rodante. Entonces, si queremos ver esos ítems que están de color azul, que significa que están inactivos, lo que tenemos que hacer es algo sencillo. Ir a la carpeta amarilla, picar sobre esa carpeta y en estado hacer el cambio correspondiente. El cambio correspondiente, ¿no? Esta es la de acá. Vamos a ver. Acá está, ¿no? Ah, también acá ver un detalle importante que nos está diciendo acá y ¿qué significa eso? Que ese ítem está inactivo ya, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas ya lo ha desactivado, lo ha inactivado. Entonces ya no hay forma de que podamos utilizarlo porque el Ministerio de Economía y Finanzas ya lo inactivó. ¿Qué significa inactivar? Que ya lo excluyó del catálogo SIGA MEF. Veamos otros ejemplos acá. Acá están todos, ya están activos estos bienes. Ahora, supongamos que no queremos que un área usuario utilice determinado ítem. Lo que corresponde hacer es en el módulo configuración desactivar ese ítem. Por ejemplo, escritorio y melamina en forma de L. Como está en negrita, el área usuario lo puede ver, lo puede utilizar. Pero si el que maneja el módulo configuración quiere disponer que ya no se use esa denominación por alguna razón, lo que tiene que hacer es inactivarlo del catálogo institucional. Vamos a carpeta amarilla y donde dice estado activo, lo cambiamos a inactivo. Grabamos
Vamos a buscar el escritorio. Vamos a buscar los ítems inactivos. Y ahí tenemos, por ejemplo, una serie de ítems inactivos que no lo podría ver el área usuaria. Si algún ítem queremos activarlo, como está con I, carpeta amarilla, capacitador magnético, estado inactivo, lo pasamos a activo, grabamos, entonces ya desapareció, significa que ya pasó a los registros activos. El proceso, y ahí está, ¿no? Ya está color negro, activo. Entonces, la persona que maneje el módulo configuración es la que tiene obviamente la potestad, la atribución, el privilegio de darle mantenimiento al catálogo institucional para determinar qué ítems deberían utilizarse o qué ítems no deberían utilizarse. Entonces eso significa que si el área usuaria quiere generar un pedido de compra de bienes, vamos a poner de un televisor, ¿no? De un televisor. Vamos a mostrar todos los ítems que tenemos como televisor, activos e inactivos, ¿no? O sea, ahí. Quiere comprar un televisor de 42 pulgadas, lo vemos en el catálogo institucional, pero está inactivo, ¿no? Pero el área usuaria no lo va a ver. Entonces, como el área usuaria solamente va a ver lo que está activo, entonces el área usuaria, si quiere comprar un televisor de 43 pulgadas, solamente va a ver televisor de 50 pulgadas. Entonces, ¿qué debe hacer el área usuaria? Solicitar, ¿no?, a la persona que maneja el módulo configuración que traslade del catálogo SIGAMEF al catálogo institucional ese televisor de 43 pulgadas, o en todo caso, ya verá el que maneje el módulo configuración si está en el catálogo institucional y es cuestión de que lo vuelva a activar nada más. Entonces, en nuestro caso, lo que hará la persona que maneje el módulo configuración es simplemente activar el televisor de 42 pulgadas que está acá. 42 pulgadas. Carpeta amarilla, lo pasa activo. El proceso de tal manera cuando el área usuaria vaya a querer generar su pedido, ya va a estar ese ítem y lo hará de manera correcta. O sea, siempre hay que tratar de utilizar las descripciones más exactas posibles, porque si nosotros vamos al catálogo SIGAMEF y vemos toda la diversidad de televisores que tenemos, vamos a ver que es bastante larga la lista. Televisor. Y ahí tenemos una amplia lista. Y acá podemos ver que solamente aquellos que la columna flag tienen el check
ya están en el catálogo institucional. Eso implica que los que no tienen check no lo vamos a poder utilizar para generar el pedido de compra de bienes. Entonces, vuelvo a repetir, el área usuaria tendrá que solicitar a la persona que lleva el módulo configuración para que lo traslade esos ítems que necesita al catálogo institucional. Y si no está ese ítem en el catálogo SIGA-MEF, esa persona que usa el módulo configuración o que es la administradora del SIGA en la entidad va a tener que enviarle, ¿no? Tendrá que enviarle al MEF, al área de catalogación, el correspondiente formato solicitando la creación de la ítem. Esa ficha que se utiliza para la creación de ítems, creo que la tengo por acá. Continuamos entonces con nuestro tema. La sugerencia sería que ustedes como usuarios, al momento de generar el pedido de compra de bienes, puedan tratar de siempre seleccionar la descripción más exacta posible para el bien. Si no la encuentran, como ya hemos visto, tienen que solicitarle o coordinar con la persona que administra el módulo configuración para que lo haga visible los ítems. O en todo caso, lo jale el catálogo SIGA-MEF para que ustedes, al momento de generar su pedido de compra de bienes, lo puedan utilizar. Y eso es importante para que al final la unidad de control patrimonial registre esos bienes como debe ser. Y también para que en las fichas de asignación que elabore y que lo vaya a escribir el usuario, figure también el bien como debe de ser. Ya también hemos aclarado que todos aquellos bienes que están en el catálogo de activos se adquieren con el clasificador de gasto 2.6. No se olviden de eso. Activos, clasificador de gasto 2.6. Suministros, clasificador de gasto 2.3. Porque todo lo que es 2.6, la unidad de control patrimonial lo va a registrar, lo va a controlar en el módulo patrimonio del SIGA. Y el área de contabilidad en el CIAF, el área de contabilidad en el CIAF lo va a registrar como. Veamos la otra parte que tiene que ver con el módulo patrimonio del SIGA. El Ministerio de Economía y Finanzas, en 3 ocasiones, en el año 2016, mes de julio, el año siguiente, 2017, y el año 2019, ha publicado en el Diario El Peruano resoluciones en las cuales se ha incluido a cierto número de entidades para que obligatoriamente implementen y usen el SIGA módulo patrimonio para el registro de sus activos, ¿no? Más o menos en estas 3 listas, haciendo la suma, hay aproximadamente unas 800 o 900 entidades a nivel nacional que ya están consideradas por norma obligados a implementar y a utilizar el SIGA módulo patrimonio para el registro, obviamente, de los activos.
Ahora, este módulo de patrimonio tiene una serie de opciones que va a permitir a la unidad de control patrimonial llevar el registro, ¿no?, control y gestión de los activos. Y va a utilizarse la información al cierre del año que esté en el módulo patrimonio para poder hacer la conciliación o cruce de información con lo que maneja el área de contabilidad en el CIAF, en lo que corresponde obviamente al tema de los activos. Entonces, ya había mencionado que cuando un activo se adquiere, finalmente ese activo va a tener que registrarse en el módulo patrimonio. Entonces, lo que va a hacer la unidad de control patrimonial es ir a la opción de mantenimiento, movimiento, y ahí va a hacer el ingreso del bien, ¿no?, en altas institucionales. Otras opciones que tiene el módulo es el tema de las asignaciones, porque el activo al día de hoy, 9 de octubre, de repente lo tiene asignado María. Tal vez el próximo mes, en noviembre, ya no lo deba tener María, de repente lo deba tener Pancha. Entonces, tiene que generarse el correspondiente desplazamiento, ¿no?, para que en noviembre Pancha firme la ficha de asignación y Pancha sea la responsable de ese activo y deje ser responsable María. Entonces, nosotros como usuarios de los bienes también debemos tener esa precaución, ¿no? No permitir que los activos que tenemos asignados los estén utilizando otros, porque si ese otro utiliza un activo por el cual nosotros hemos firmado la ficha de asignación y ese activo lo deteriora, se le pierde, no le van a reclamar a ese otro, le van a reclamar a aquella persona que firmó la ficha de asignación. Muchas veces se ha visto, ¿no? Préstame tu sillita, se llevan la silla, ¿no?, y se queda esa silla en el otro ambiente. Y cuando se hace el inventario al fin del ejercicio, esa silla de repente ya está rota, está destruida o de repente desapareció. ¿A quién le van a solicitar que haga el descargo correspondiente? ¿A quién le van a solicitar que haga la reposición? Al que firmó la ficha de asignación. Pues preocupémonos también en ese aspecto, ¿no?, de que siempre los activos que tenemos asignados, según el papelito, estén con nosotros, ¿no?, para poder evitar ese tipo de situaciones que podrían generar algún tipo de malestar, las asignaciones. También el módulo tiene la opción de poder generar los respectivos cierres de mes a nivel contable, porque todos los activos que ingresan al módulo, si bien es cierto, están sujetos a un tema de registro, control, asignación, pero no todos contablemente se van a depreciar, no todos. Entonces, ya había mencionado anteriormente que los activos se van a clasificar en activos fijos y no depreciables. Los activos fijos son los que contablemente van a estar sujetos a una depreciación, ¿no?, a un porcentaje de depreciación. En cambio, los no depreciables, en teoría, contablemente, no se deprecia. Vale decir, usted compra un activo que es un televisor, vamos a poner ejemplo de un televisor. Compra un televisor de, vamos a poner 49 pulgadas,
Y ese televisor tiene un costo de 1.500 soles. A su vez, compra un televisor de 32 pulgadas. Y ese televisor tiene un costo de 1.000 soles. La gran diferencia es que el de 49 pulgadas, como supera el cuarto de la OIT, y por lo tanto es un activo fijo, se va a depreciar cada mes va a disminuir su valor, de tal manera que al término de su vida útil, contablemente va a tener el valor de un sol, En cambio, el otro televisor de 32 pulgadas, que costó 1.000 soles y que ingresó a una cuenta de no depreciables, porque su costo es menor a un cuarto de la OIT, va a pasar 1 año, 5 años, 10 años, su costo siempre va a ser, o su valor siempre va a ser 1.000 soles. O sea, teóricamente, contablemente no se deprecia. Por eso se llama no depreciable. Esa es la gran diferencia. Pero si dejamos de lado el aspecto contable, el aspecto teórico, el aspecto del SIGA, ambos televisores, ¿no?, comercialmente, por obsolescencia u otra razón, ya se deprecian con el transcurso del tiempo. Entonces, yo después de un cierto número de años, ejemplo, 5 años, yo los quiero vender, por el que costó 1.000 soles, no me van a pagar 1.000 soles en la vida. Me pagarán tal vez la mitad, la tercera parte, en fin. Entonces, estos conceptos de depreciación que se manejan a nivel de SIGA, patrimonio, que son conceptos contables, hay que entenderlo, que son conceptos de alguna manera teóricos. No es que en realidad al término de la vida útil del televisor que costó 1.500, su costo sea 1, en realidad en el mercado no va a valer 1, en el mercado valdrá mucho más, ¿no? Entonces debemos diferenciar lo que es la depreciación contable, ¿no?, que es muy diferente a la depreciación técnica real que se manejaría en un tema de oferta y demanda. También vamos a encontrar en el aplicativo las opciones para lo que es el registro de los inmuebles. Entonces, el sistema SIGA Patrimonio, vamos a incorporar todo lo que es activos, y activos son bienes muebles o bienes inmuebles, que pueden ser activos fijos o no depreciables. Veamos el registro de un activo. Se hace mes a mes, ¿no? Entonces, el área de control patrimonial mes a mes va a tener que estar registrando. Ya estamos en el mes de octubre, se entiende, se supone que las adquisiciones y hasta el mes de agosto, septiembre ya deben estar ingresadas en el sistema. Entonces, supongamos que estamos en octubre y al responsable patrimonio todavía le falta ingresar algunos bienes activos al sistema que se adquirieron en septiembre. Lo ingresan, no hay problema. Entonces, seleccionamos el mes en el cual queremos que el activo figure según el ingreso al almacén, Ojo, que la orden de compra puede ser el mes de enero, y si el bien ingresó al almacén en el mes de septiembre, en el SIGA Patrimonio se ingresa en el mes de septiembre, es decir, en el mes en que ingresa el activo al almacén, ¿no? Seleccionamos mes de septiembre. ¿De qué forma se obtuvo el activo? Estamos suponiendo que es por compra, estamos suponiendo que es un televisor. En esta zona de acá
botón derecho del mouse, me aparece insertar o eliminar. Es insertar. Al lado derecho me va a solicitar la fecha de movimiento. La fecha de movimiento, preciso, es la fecha en que el activo ingresó al almacén. ¿Y qué documento me sustenta en qué fecha ingresó al almacén? La guía de remisión que entrega el proveedor, ¿no? El proveedor entrega una guía de remisión, ¿no? Una guía de remisión que emite pues el proveedor para justificar el traslado de la mercadería de un punto de origen a un punto de destino, que el punto de destino sería el almacén de la entidad. Y el almacenero le va a poner ahí un sello de recibido, el almacenero, recibido. Le pondrá, por ejemplo, 15 de septiembre. Ya. Esa es la fecha del ingreso al almacén. Entonces el almacenero en el SIGA, en su modo almacén, tendría que generar el ingreso con fecha 15 de septiembre. Y esa es la fecha que vamos a colocar en fecha de movimiento. 15 de septiembre del 2020. Mantenimiento, movimiento, altas. Botón derecho, fecha de movimiento, 2 de octubre del 2020, causal de alta, número de orden. Número de orden 120, compra de televisores. Y en la parte superior tenemos los botones que tienen que ver con grabar, imprimir o salir. El botón del disquete es obvio. ¿Para qué sirve? Para grabar. El icono de la flecha amarilla mirando a la izquierda es para actualizar lo que uno ve en pantalla. Es equivalente a la tecla F5. Ustedes cuando están en su correo electrónico y alguien le dice te envío un correo y usted no lo visualiza, lo más probable es que falte actualizar. Presiona F5 y se actualiza la pantalla. Esa misma función cumple la flechita amarilla mirando a la izquierda. El icono de la impresora, que es obvio para qué sirve, y la puerta es para salir, no es para entrar, ¿no? En el caso del icono que tenemos acá en la parte superior del menú. Grabamos los datos de la orden de compra en este caso, y en la parte inferior, en esta zona que estoy apuntando con el puntero láser, entre comillas, botón derecho del mouse, y nos sale la opción para insertar un activo o eliminar un activo si ya estuviese figurando ahí en ese registro. En este caso, vamos a utilizar insertar. Y me muestra acá una pantalla con los datos que va a tener todo el activo. Note usted que me pide una serie de datos del activo, ¿no? El marquesí, en qué sede va a estar, en qué centro de costo, la ubicación, el responsable, el usuario final, los detalles técnicos, los valores, las cuentas. Entonces, una información bastante nutrida, detallada, que se exige en el caso de los activos. Entonces, en el campo ítem, vemos al lado del casillero, al lado derecho, un botón con 3 puntitos. Un botón con 3 puntitos significa en todos los casos que al picar con el puntero del mouse se va a mostrar un menú para seleccionar datos. Es decir, eso va a ocurrir en este caso, en estos casos, en esto de acá,
y en esas dos últimas opciones ahí señaladas. Acá también. Entonces, lo que hacemos es, en el ítem, vamos a seleccionar un bien. Tenemos dos criterios de búsqueda. Lo que es por ítem, que es el código de ítem, los 12 dígitos, o por la descripción o el nombre. Vamos a buscar por descripción porque difícil que alguien se pueda aprender todos los códigos, ¿no? O sea, si quiero registrar un televisor, busco por descripción, televisor. Y el televisor que quiero registrar debería estar acá. Entonces, si es un televisor que lo voy a buscar por el número de pulgadas, para hacer búsquedas concatenadas se utiliza el símbolo de porcentaje. Por ejemplo, quiero que se busque en la descripción y que me muestre cualquier bien que en su descripción tenga la palabra televisor y adicionalmente que también tenga seguidamente la palabra o la frase 43. Es decir, estoy buscando un televisor de 43 pulgadas. Enter. Ahí está. De muchos resultados que aparecía, acotando la búsqueda, me aparece solamente 4 opciones. Entonces, ahí tengo 2 televisores de 43 pulgadas. Entonces, ¿será LED o será LCD? Ya dependiendo, selecciono el televisor que corresponde. En este caso estamos suponiendo que es LED. Y en el casillero de marquesí se muestran los 8 primeros dígitos. Y acá el sistema me da la opción de que yo ingrese los 4 últimos dígitos, que sería ya el correlativo de ese activo para generar el marquesí o el código patrimonial. Es decir, el numerito que aparezca acá es el que se le va a colocar una etiqueta y físicamente se le va a colocar al bien para identificarlo plenamente. Código de barra es opcional, es un código interno que puede utilizar la entidad, lo puede dejar en blanco, no es obligatorio. En lo que es sede, seleccionamos en qué sede se encuentra el centro de costo. Vamos a poner filial Jaén. ¿Cuál es el centro de costo? Vemos que en este caso, para esa sede no hay centro de costo, entonces no podríamos utilizarlo. Vale decir que en el maestro de centro de costos no se ha cargado o no se ha vinculado para la filial Jaén ningún centro de costo, ¿no? Entonces seleccionemos otra sede que sí tenga vinculado centro de costo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, transportes. Ahí está. Sede transportes. Sede transportes. Entonces, en la sede de transportes, ¿qué centro de costo encontramos? Ahí está. Todos los centros de costos. Vamos a poner propiamente mantenimiento. Ya, entonces se ha comprado un televisor para mantenimiento. Ubicación física. ¿Dónde va a estar? ¿En qué ambiente? Vamos a buscar alguna ubicación que ya esté ingresada. Por ejemplo, supongamos que sea departamento de servicios generales, dice sótano, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Hay una ubicación que indica sótano.
o azotea, o depósito. Entonces, si la ubicación donde va a estar ese televisor no la encontramos acá, lo que tenemos que hacer es ir, ¿no?, al módulo configuración, maestro ubicaciones, y acá ingresarlo. Acá lo ingresaremos, ¿no? Ahí lo ingresamos en el módulo configuración. Seleccionamos una ubicación y luego el usuario, dice bien, es decir, quién es responsable, quién va a firmar la ficha de asignación. Seleccionamos algún trabajador. Si el trabajador no se muestra acá, tenemos que ir al módulo configuración, maestro de personal, y ahí ingresarlo, si es que no lo vemos en el módulo patrimonio. Es decir, el módulo patrimonio ya te jala información de lo que se ha ingresado en el módulo configuración, ya sea en el maestro de catálogo, ya sea en el maestro de personal, maestro de ubicación, el maestro de centro de costos, maestro de marcas, ¿no? Ahí tienen que ingresar información en el maestro correspondiente para, con el módulo patrimonio, jalar ese dato. Ya, listo, ya se conectó nuevamente. Ya. Ahí tengo. Entonces, en número de serie, ponemos lo que corresponda. En marca, igual tenemos que seleccionar una marca. Vamos que sea la marca LG. Está la marca LG. Modelo, ¿tá?, sus características y cualquier información adicional. Entonces, activo depreciable. Activo depreciable si supera el cuarto de la UIT, y activo no depreciable si está por debajo del cuarto de la UIT. Activo depreciable. Como es, vamos a poner que sea depreciable. Y que ese televisor nos cueste 1.200. La orden de compra es la 120, ¿de qué fecha? Note usted que el ingreso del activo lo estoy haciendo en octubre porque estoy suponiendo que en almacén ingrese en octubre. Pero la orden de compra puede ser de julio, 15 de julio del 2020. El proveedor, ¿quién es el proveedor? ¿Con qué pecosa sale del almacén? ¿Se acuerdan que les mencioné que el almacén simplemente es un espacio donde temporalmente van a estar los bienes? Algunos días o 1 o 2 semanas, pero no podría estar en el almacén el activo meses o de manera indefinida, porque el área usuaria pide la compra de algo para que lo use, ¿no?, de manera inmediata, de manera oportuna. Entonces, patrimonio, cuando va a registrar un activo, tiene que tener, como ya mencioné, la orden de compra, la guía de remisión, tiene que tener la PECOSA, ¿no?, y si es posible también lo que es las especificaciones técnicas para ver si los datos que están en la orden en realidad son concordantes con todos los documentos. PECOSA número 10, la fecha, ¿no? Si lo estoy ingresando en octubre, la PECOSA debería ser en ese mismo mes, debería, porque entra y sale el activo. Vamos a ponerle 10, vamos a ponerle el día de hoy, 9 de octubre del 2020. El almacén, ¿por qué almacén ingresa a la entidad? Almacén central y la cuenta. Solo le aparecen 2 opciones, porque la cuenta está amarrada o está vinculada con el código del bien. Grabamos el registro y notemos que automáticamente se generó el marquesín. Correlativo 0,210. Va a decir que existe ya ingresados muchos televisores y el último televisor que ya figura en el sistema antes de registrar este televisor tenía el correlativo 0,209.
Ahora, los valores contables. Valores contables. Acá. Y note usted que aparece la vida útil de ese televisor. Ya. Por norma, todos los activos tienen una vida útil o se les asigna una vida útil de 10 años, salvo lo que es equipo de cómputo, que se le asigna una vida útil de 4 años. Valor inicial, 1200, lo mismo que está en la orden. Depreciación, como lo estoy ingresando en octubre, la depreciación es 0. ¿Por qué? Porque el bien se empieza a depreciar a partir del mes siguiente de la fecha de la pecosa. La pecosa es octubre. Entonces, el bien recién se va a empezar a depreciar en el mes de noviembre. Entonces, cuando hago el plomo, por ejemplo, podemos también agregar, ¿no?, alguna imagen. De repente la foto del televisor. Podemos agregar también, si lo deseamos, la orden de compra. O sea, podemos agregar archivos para que estén vinculados a ese registro. Entonces, vemos que el sistema me permite ingresar información bastante abundante respecto a ese activo. Grabamos y ya tenemos el televisor ahí. Entonces, siempre cuando se haga un registro en el SIGA Patrimonio, va a tener la condición dependiente como visto bueno. Pero si ya queremos ese registro procesarlo contablemente, es decir, cerrar el mes de octubre para que los valores de octubre se puedan conciliar con el área de contabilidad, tenemos que, en visto bueno, pasarlo a la condición de aprobado. A la condición de aprobado. Ahora, todos los activos que están ahí en el SIGA Patrimonio van a tener que ser asignados. Vamos a ver cómo es el tema de la asignación. Si vamos al menú principal, consultas, encontramos una subopción que dice patrimonio por empleado. Pues acá vamos a seleccionar la sede donde está el personal a quien le queremos asignar los bienes para que me firme la ficha. Sede de transportes. Ahí está. Ahí vemos todos los trabajadores, todas las personas que están en el módulo configuración, en el maestro de personal, cargados a lo que es la sede de transportes. Y acá podemos buscar algún usuario en específico. Si son muchos los registros, visualmente ubicarlo tal vez sea un poco de cansancio de la vista, pero también tenemos la opción de hacer la búsqueda por esta opción que vemos acá. Por ejemplo, Retuerto. Está González Retuerto. Tipo empleado nombrado. Y en la parte superior tenemos la opción de imprimir y en carpeta amarilla podemos ver los activos que tiene asignado esta persona en el sistema, ¿no? Tiene 8 bienes, 8 activos. 8 activos, ¿no? Note usted que acá se muestra ¿cuál? El televisor que ingresamos hace un momento. Acá está el televisor que hace un momento ingresamos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al icono de la impresora. Acá dice inventariado, sí inventariado, no inventariado. Entonces, acá lo que tenemos que seleccionar para que me muestre el total de bienes que tiene cargado en el sistema es
la opción ambos. Imprimir. Esperemos que procese, que salga el reporte. Y vemos que ahí me muestra el televisor que lo hemos ingresado ahora 9 de octubre. Entonces, ese activo un reporte de asignación de bienes patrimoniales. Entonces, cuando vayamos a la opción de asignación por persona, nos va a aparecer el nombre de la persona, el detalle de sus bienes y lo importante, en la parte inferior, el rótulo para que firme el responsable de patrimonio y el usuario o el trabajador del bien. Este es el documentito que va a significar y va a probar que el trabajador ante la entidad pública es responsable por el buen uso y custodia del bien. Y eso no es que yo lo diga, eso no es que el reporte lo haya incorporado por iniciativa propia. Eso es por la sencilla razón de que existe un marco legal que establece el tema de la asignación y responsabilidad. Para muestra un botón. Estas normas que vemos en la diapositiva establecen que claramente, ¿no?, que todo servidor es responsable de cuidar, proteger los bienes que tiene asignado, independientemente de su nivel jerárquico, de paje a rey, alcalde, gerente municipal, cajero, o sea, todos en la entidad pública, quienes reciben en asignación bienes en uso, tienen que asumir esa responsabilidad ya citada, porque así lo establece el ordenamiento jurídico, la ley 27815 y la directiva correspondiente de la SBN. También la correspondiente resolución de Contraloría también establece esa responsabilidad. Entonces, no es cosa menor el tema de recibir activos para el cumplimiento de las funciones y actividades que un trabajador realiza en la entidad pública. Su participación, por su paciencia, en poder de alguna manera darles a conocer estos lineamientos que tienen que ver con el manejo de los activos en el SIGA, módulo patrimonio, y la responsabilidad que asume el usuario y que usted de sus diferentes esquinas o lugares donde trabajan, sea tesorería, logística, control interno, el área independiente, sepan que lo que ustedes, digamos, generan como información les sirve a otras áreas. Entonces hay que tener cierta empatía con las áreas, ¿no? No solamente preocuparnos de lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos, de alguna u otra manera, tiene implicancia en lo que otros deben hacer. Bueno, gracias. Le voy a pasar el